Muy buenas noches. Que el Señor bendiga sus vidas con paz, con amor y que el Señor nos pueda revelar su palabra para poder entender, comprender y conocer cuál es su voluntad para nuestra vida, para que cada uno de los creyentes podamos crecer en el entendimiento de Él. Hoy vamos a, a- a tocar un tema tal vez ciertamente polémico, aunque no para el pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, como es cuando el don de Dios se vende por dinero. Duque de Broy, de bendigo en el nombre de Jesús. Ani López, bienvenida, qué gusto de tenerlos por acá. Cuando el don de Dios se vende por dinero. Hablamos de que cuando venimos a Cristo, nos dan un propósito. Dios nos llama, nos forma y somos parte, dice que somos como piedras vivas en el edificio de nuestro Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada una de las piedras que compone ese edificio, que es el cuerpo de Cristo, no es igual la una que la otra. Aunque tenemos principios generales y llamados generales, también Dios nos da dones a cada uno de nosotros, nos da talentos distintos para poder encajar en el espacio que Dios ha previsto para cada uno de nosotros, para que allí nosotros prosperemos en el don y el talento que Él nos ha dado. El don no es algo que tenemos por nosotros mismos, el don es algo, es un regalo de parte de Dios para que funcionemos, para que podamos traer bendición al pueblo de Dios, para que podamos edificarnos los unos para con los otros. No para que nosotros mismos nos engrandezcamos, no para que nosotros mismos levantemos nuestro propio nombre, sino para que Él sea exaltado, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, para que nosotros que no somos dignos seamos revestidos con su gracia, para poder llevar el mensaje de Dios y poder llevar gozo también al resto del cuerpo de Cristo. El don no es para nuestro engrandecimiento, es para engrandecer el llamado que hay sobre nosotros. Por eso hoy queremos compartir con ustedes la bendita palabra del Señor y poder hoy tocar este tema. Cuando el don de Dios se vende por dinero. Espero que estemos listos para recibir hoy la palabra del Señor. Saludo a los que se están conectando y a los que se van a conectar ya en un momento. Muy buenas noches. Yo voy a ir colocando incluso los versículos porque me interesa mucho que si tú estás en casa, que puedas tomar nota porque todo lo que predicamos tiene que estar basado en la bendita palabra de Dios, no en pensamientos humanos, no en mis propios pensamientos, sino en los pensamientos de Dios. Y vamos a empezar pasándonos la palabra en dos versículos que tengo acá. La segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 15, que aparecen ahí en tu pantalla. Y la carta de Judas, capítulo 1 y versículo 11. Los dejo ahí para que puedas tomar nota de ellos. Y dice la palabra del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es una palabra muy fuerte, pero aquí Judas nos escribe, Pedro, el apóstol Pedro escribe acerca y pone por ejemplo a un personaje que lo vamos a ver hoy con mayor profundidad,
pero que ese personaje se ha vuelto un ejemplo de aquellos falsos maestros. Y aquí nos dice este versículo de Pedro, que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Meor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Quién fue este personaje? Dice que se extravió del camino recto. Este es un prototipo de aquellos que empiezan caminando el camino recto, pero en el caminar se extravían por amar el premio de la maldad. Y vamos hoy a ver esto. Aquí el Nuevo Testamento nos advierte y nos da estas señales de alerta. Son señales de emergencia. Una vez cuando viajé a Estados Unidos, bueno, me ha pasado un par de veces viajando en Estados Unidos, de repente me suena mi teléfono celular con un mensaje de alerta, como que habían raptado a un niño. Y era un mensaje que salía, y por lo que vi, todos los teléfonos que estaban alrededor mío, fueran del país que fueran, porque estábamos en un aeropuerto, tenían la misma señal, pero una señal de advertencia, que estuviéramos alertas porque había sucedido un delito. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento también nos alerta y nos pone señales de emergencia, letreros amarillos y negros como aparecen en las vías donde uno transita. Esos colores de hecho están pensados para que llamen poderosamente la atención y no podamos evitar verlos para saber que hay una llamada de emergencia, de atención que tienes que poner. Pues la palabra de Dios nos habla acerca de estos personajes, porque de hecho nos habla del comportamiento de un personaje que trascendió en el tiempo como ejemplo de apostasía y del amar a las riquezas por sobre el obedecer a Dios. Y él se convirtió, y en el Nuevo Testamento nos lo recuerdan, en el prototipo del que recibe un don verdadero, pero lo corrompe por la tentación del dinero, la tentación de las riquezas, la tentación del poder. Tremendo. Nos habla aquí el segundo versículo que les puse para que hoy podamos estudiar la palabra, que es la carta de Judas, capítulo 1 y versículo 11. Abuelita Luna, le bendigo en el nombre de Jesús. Y dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas toma ejemplo aquí en este versículo de tres tipos de apóstatas. Apóstatas, en términos generales, es aquel que creyó, pero luego de haber creído, se revela y deja en aquello que creyó y abandona el camino para vituperar el camino de Cristo. Es aquellos que un día creyeron, pero en el camino se vuelven nuevamente a las tinieblas y se vuelven enemigos de la cruz. Y aquí nos dan tres ejemplos. Nos dan tres ejemplos. Primero el de Caín, porque Caín era hijo de Adán y Eva, tanto como Abel. Y Dios incluso lo detiene en el camino y le habla que él se levante en contra del pecado, que no deje que el pecado se vuelva un señor de él, pero él, llevado por su envidia, por sus celos, mata a su hermano. Vitupera, se aleja, se vuelve enemigo de Dios, siendo primeramente un hijo de Dios. Y luego dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces vamos a ver que el segundo ejemplo que da de apostasía es Balaam, que no lo voy a comentar porque lo vamos a ir viendo más detalladamente. Y luego dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré era un levita que se levantó para
querer usurpar el liderazgo de Moisés y a Aarón y fue muerto. De hecho, la muerte de él es una de las muertes más impactantes de toda la historia de la Biblia, en la que se abrió la tierra y dice que fue llevado vivo hasta el Seol. Entonces estos quedan como ejemplos de apostasía, como ejemplo y de Balaam, que lo que vamos a leer, que se lanzaron por lucro. Lucro es una avaricia, un deseo de tener más de lo que corresponde, un amor al dinero. Y por amor al dinero cayeron en el error. Bueno, espero que estemos ahí en sintonía. Me ponen si se está escuchando bien la señal y se mira, se escucha y se ve bien la señal. Me gustaría mucho que me lo hicieran saber porque en algunos momentos hemos tenido algunos pequeños inconvenientes técnicos. Ahora, si están listos, bueno, aquí, desde aquí, desde el Olivo, le están poniendo una notita ahí que apostasía viene del griego eh, que significa abandono o deserción. Es la renuncia, el abandono o el rechazo formal y deliberado de una religión, fe o creencia. Bueno, si están listos y me están escuchando, pues vamos a ver, dice, vamos a entrar ya al tema de Balaam. El prototipo de la persona que creyó y luego se apartó del camino recto. Balaam, gracias, mi querido hermano Eric, que nos dice que el video y el audio fuerte y claro, qué bueno, me alegra muchísimo. Balaam fue un profeta, podríamos llamarle un profeta malvado en la Biblia. Y es notable porque aunque era un profeta malvado, no era un falso profeta. Y eso es lo primero que vamos a ver acerca de este personaje. Porque aunque fue al final un hombre malvado, no era un falso profeta. Es decir, Balaam realmente escuchó a Dios. Y Dios también le dio algunas verdaderas profecías al hablar. De hecho, algunas de las profecías más impactantes del Mesías salieron Dios lo usó como para que por la boca de Balaam fueran proferidas. Es decir, que Balaam realmente en un momento determinado era un verdadero profeta de Dios. Sin embargo, el corazón de Balaam no estaba bien con Dios. Y al final vemos por toda su historia, por sus reacciones, por sus palabras y por sus hechos, que finalmente mostró su verdadera naturaleza al traicionar a Israel y llevarlos por el mal camino. Vemos, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Al final, cada don, cada talento, cada hombre o mujer deben de ser conocidos no solo por sus palabras bonitas, no solo por tener facilidad de predicar o de emocionar a las personas, no solo con su capacidad de deslumbrar con dones extraordinarios, sino tienen que dar fe de sus frutos, del fruto del Espíritu, del fruto de amor, del fruto de paciencia. Podemos ver que algunas personas que son brillantes predicadores, pero tratan muy mal a todo su entorno, con gritos, con insultos, con impaciencias, no dando realmente fruto, el fruto del Espíritu. Balaam es su nombre, hay varias acepciones por las que se pueden tomar, pero una de las acepciones es Señor del pueblo, alguien que se quiere enseñorear del pueblo. Tenemos que saber que Balaam no era de Israel, no era israelita, era madianita.
Los madianitas eran un pueblo descendiente de Abraham, venían de Madián, que era hijo de una de las concubinas que tuvo Abraham después de Sara. De este pueblo de Madián podemos hablar algunas cosas. Por ejemplo, la esposa de Moisés era madianita. El suegro de Moisés era sacerdote de Madián, nos dice la palabra. El cuñado de Moisés fue uno de los guías que dirigió a Israel en su caminar por el desierto. Pero al aliarse con los moabitas eran descendientes de Lot. Y ellos se habían vuelto totalmente carnales, totalmente idólatras. Pero vamos a ver con la historia que Balaam se alió con este otro pueblo de Moab y se volvieron enemigos de Israel. Ahora, ¿qué pasó con este personaje tan interesante de la palabra? Porque es un personaje muy, muy singular que nos aparece en la palabra de Dios. Y lo podemos ver aquí en la escritura, en números, bueno, es todo, podemos verlo en todos números y en varios capítulos de números, pero voy a ir entresacando algunos pasajes. Entre ellos voy a leer este pasaje de números que va del 22, del 1 al 7, porque nos da el contexto general donde aparece este personaje. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán y frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, que era entonces rey de Moab, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor. Aquí me detengo porque es ya la primera mención que tenemos de este personaje. Vemos lo que se estaba llevando a cabo. Israel iba atravesando el desierto rumbo a la tierra que Dios les había dado. Y en el camino pasaron por los campos de Moab, y el rey de Moab, el rey de los moabitas, tuvo temor de que ellos llegaran y los vencieran. Y entonces dice que mandó a llamar a Balaam. Y dice, hijo de Beor en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la dádiva de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Bueno, entonces vemos que aquí se desarrolla toda una historia. Un rey impío, un rey idólatra, ve que viene Israel y tiene temor. Pero él tiene cierto entendimiento de guerra espiritual. Él ha escuchado que el pueblo que viene tiene un Dios poderoso, un Dios que venció a los dioses de Egipto, un Dios que abrió el mar rojo para que pasara este pueblo que ve ahora frente a él en seco, un Dios que hace milagros y maravillas. Y entonces él decide que va a tener que la lucha física no es suficiente contra Israel,
que tiene que tener de su lado alguien que lo apoye en lo espiritual para contrarrestar a este pueblo que tiene un Dios poderoso. Y entonces aparece aquí Balaam. Y entonces entendemos que los pueblos de Moab y de Madián reconocían a este hombre Balaam como alguien que tenía autoridad espiritual, porque le dice, yo sé que lo que tú bendigas será bendito y lo que tú maldigas será maldito. Reconocían, aunque no entendieran del todo, que este hombre tenía autoridad espiritual. Y vamos a ver que verdaderamente él en un momento era un hombre que se conectaba con Dios y Dios le hablaba. Entonces, aquí tenemos que entender que hay diferentes tipos de autoridad espiritual. Está la autoridad que Dios delega, como la que hemos visto en Marcos, que Dios le delegó en sus discípulos la autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. O como dijo Jesús al final, ahí en Marcos 16, y para tomar en sus manos serpientes y se bebieren veneno mortífero, no les haga mal alguno. Una autoridad superior. Y también las tinieblas tienen sus niveles y sus grados de autoridad. Entonces el rey Balac decide, como ve que este hombre tenía autoridad espiritual, decide llamarlo para que use esa autoridad en contra de Israel. Entonces vamos a ver cómo se va moviendo esto de la autoridad espiritual. Y, y a cambio le daría una gran recompensa. Había dinero de por medio. Dice que le llevaban dádivas de adivinación en su mano. Balaam, por supuesto, y ahorita lo vamos a ver, no tenía el poder en sí mismo para maldecir a Israel. Él no tenía, como ninguno ser humano tiene un poder en sí mismo, de bendición o de maldición. Es el poder de Dios el que puede venir y dar la autoridad espiritual para hacerlo. Y entonces cuando vienen a pedirle que bendiga a Israel, él consulta con Dios. Y aquí es una cosa interesante porque él consultó al verdadero Dios. Él no consultó a demonios, él consultó al verdadero Dios. Por eso podemos entender que este era un profeta verdadero de Dios en sus orígenes. Y recibe la respuesta de Dios. Y dice la palabra de Dios en Números 22:12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Mira qué respuesta de Dios. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. No se te vaya a ocurrir maldecir al pueblo, porque este pueblo bendito es. Tremendo. Y la respuesta fuerte y clara de Dios al profeta. Hasta aquí, todo bien. Fueron a pedir al profeta que maldijera un pueblo. Él le consulta a Dios y Dios le dice, ¿quién es este pueblo? Este pueblo es un pueblo bendito por mí. No lo pueden maldecir. Pero aquí empieza a ponerse interesante porque ya con la respuesta de Dios era clarísima. Manda el rey a unos mensajeros de mayor alcurnia a ofrecerle más dinero. Balaam ya tenía la respuesta, pero la recompensa, la ganancia, el dinero aumenta. Y Balaam entonces insiste en preguntarle a Dios, Señor, ¿será que la primera vez que me respondiste, te confundiste y no era verdadera? Que mira, aquí los señores están viniendo a decírmelo otra vez. La respuesta de Dios ya había venido.
pero él no la quería aceptar. ¿Por qué? Porque había mucho dinero de por medio que quería corromper el corazón de este profeta. Satanás usa muchas tentaciones para desviarnos de nuestro camino. Y uno de ellos es el dinero, el poder o nuestra propia concupiscencia, porque dice que cada uno de nosotros es atraído a su propia concupiscencia. A este Balaam no le bastó la respuesta que ya le había dado Dios, sino que quería encontrar, entonces él busca nuevamente a Dios, pero queriendo encontrar una respuesta adecuada a sus deseos y a su beneficio. Él le sigue preguntando a Dios, mira, pero estos me están viniendo a buscar nuevamente. Y ahora no vienen cualquiera, ahora vienen príncipes. Están viniendo a decirme aquí, ¿no será que tú te equivocaste, Señor? ¿No será que realmente no era esa la respuesta que tú me querías dar a esta situación? ¿No será que realmente puedo estar con esta mujer que aún está casada, pero realmente su esposo no la entiende y yo sí la entiendo? Y que ahí verdaderamente tú me vas a bendecir. Y la respuesta de Dios ya es clara. Y esto es cuando buscas, ay, miren, a mí me ha pasado tantas veces que a veces se acercan personas a pedir una consejería y la consejería se les da de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no están dispuestos a aceptar la palabra de Dios porque ellos ya tienen su propia decisión tomada por el pecado. Y entonces, si la respuesta no les satisface, pero es la respuesta de Dios, solo, miren, ahí solo cuando la palabra de Dios viene sobre algo en lo cual tenemos duda, pero en el cual tenemos deseos de hacerlo, y la respuesta de Dios viene, solo hay dos formas de responder a la palabra de Dios: obedecer o no obedecer. Y pero normalmente cuando alguien es creyente y no quiere obedecer la palabra de Dios, puede buscar la forma de querer torcer la palabra de Dios para que se encaje no a la voluntad de Dios, para que se encaje a su propia voluntad. Y empieza una serie de cofradía, de búsqueda de diferentes consejeros hasta encontrar alguno que le diga que sí está bien lo que él está haciendo, que avale sus propios deseos, que avale su propio deseo de su carne o de su corazón, pero no los deseos de Dios. Es algo muy difícil, pero realmente debemos de hablarlo. Porque Dios no solo está para concedernos los deseos. Dios nos habla y su palabra nos guía para que nosotros muramos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras búsquedas para seguir el deseo de Dios, para buscar su camino y hacer su voluntad. Pero ante la petición, el profeta le dice, bueno, anda con ellos. Pero esa no era la voluntad de Dios, era una voluntad permisiva, como cuando, bueno, alguien, tu mamá te dice, bueno, puedo ir, no, puedo ir, bueno, si tú quieres, vas, pero bajo tu propio riesgo. Y el profeta se levanta y va con los mensajeros a donde lo habían llamado para maldecir aquello que Dios no quería maldecir. Y pasa algo tremendo. Porque cuando el profeta va en el camino, montado en un asna, que era su asna con la que había caminado toda la vida, era su medio de transporte, un ángel le separa en el camino para detenerlo. Y es importante ver que el profeta, pues no era supuesto, porque era un verdadero profeta, no ve al ángel que estaba parado frente a él. Y nos dice que tenía incluso una espada desenvainada en la mano. Eso quería decir que había un ángel dispuesto a matarlo porque estaba rompiendo la ley de Dios. Pero él no lo podía ver.
porque en la búsqueda de su propio deseo, su vista espiritual se había cegado. Cuando alguien tiene un don verdadero, un don de Dios innegable, pero se aparta de la búsqueda de Dios, sus sentidos espirituales empiezan a adormecer a tal medida el Dios en la misericordia que tenía para esta persona, porque Dios es un Dios de misericordia, que muchas veces, aunque nosotros nos empezamos a apartar de Dios, de Él, Dios manda señales, manda personas, manda acontecimientos para estorbar nuestro camino, para que no sigamos el camino de la destrucción. Y dice que como no se detenía, el asna, el animalito que llevaba al profeta, fue el que vio, como no lo podía ver, el profeta, su cabalgadura lo vio. Y dice que el asna se paraba y no quería caminar en un sendero, se ahorilló en un cerco de piedra y el profeta, hasta que el asna se tira a la tierra y el profeta en su enojo, en su locura, empieza a golpear a al asna y esta habla. Mira, esta es una de las cosas más, todo lo que pasa aquí es extraordinario. Un asna hablándole y se pone a decirle, ¿por qué me pegas? No soy yo el asna que te ha llevado desde que empezaste hasta ahora y nunca te he fallado. Y el profeta ni eso lo conmueve. De verga un asna hablando, sino que le dice, sí, pero tú no me haces continuar. Cuando le dice, pero es que hay un ángel que me está impidiendo el camino. Y entonces dice el pasaje. Solo estoy dando algunos pasajes porque la historia la pueden ver, leer completa en números 22 hasta 25 está la historia. En número 22, 31 al 33, podemos ver el pasaje que nos habla y nos dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía una espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo una reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido al camino para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Ella dejaría vivo. Tremenda la palabra de Dios. Le dice, bueno, tu camino es perverso. Dios ya había discernido el corazón, porque el que pesa los corazones es Dios. Y Él ve la intención de nuestro corazón. Aunque por fuera Balaam todavía tenía una fachada de santidad. No, 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 yo solo voy a ir y voy a hablar lo que tú digas. Y así fue, de hecho. Pero en su corazón ya había una intención perversa. Él lo que quería era beneficiarse económicamente del don de Dios. Dios le permitió a Balaam llegar con este rey Balac, pero no le permitió seguir y llegar, pero no maldecir a Israel. Y toda esta historia la podemos ver con más detalle ahí, pero solo para decirles. Lo llevó, hicieron sacrificios, hicieron 14 altares, que era lo que se acostumbraba para invocar a Dios. Hizo todo el ritual, todo el ritual. Ahora maldícelos, maldícelos. Y, las, y vino la primera vez y en vez de maldecir, le salió bendición. Y el rey Balac estaba furioso, vámonos a otro monte. Se fueron al segundo monte, hicieron los mismos sacrificios. Ahora sí, maldícemelos. Y en vez de maldecirlos, le salía bendición a la voz de la boca de esta persona. Y van a un tercer monte, 3 montes.
tres situaciones preparadas para maldecir al pueblo de Dios, y lo que le salía a esta persona no era maldición, sino que era bendición. Y de aquí se desprenden por lo menos dos principios espirituales que tenemos que saber tú y yo. Ese es en el paréntesis de este personaje, porque aquí vemos dos principios fundamentales. El principio es espiritual. No se puede maldecir lo que Dios no maldice. Y te lo voy a mencionar nuevamente aquí. Te lo voy a poner aquí. No se puede maldecir lo que Dios no maldice. Números 23:8 dice: pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Y le puse aquí la versión NBI porque me pareció que estaba un poco más clara. Esto, miren, esto tenemos que tener mucho cuidado. A veces hablamos muy ligeramente sobre un hombre o una mujer de Dios que está haciendo esto y lo malo. Incluso podríamos pensar en decir alguna situación para que no le fuera bien. Pero tenemos que tener bien puesto discernimiento espiritual, porque no se puede maldecir lo que Dios no maldice. Todo hombre y mujer de Dios depende de Dios. No somos reyes autónomos, sino que estamos pegados a la vid y separados de él, nada podemos hacer. Algunos han creído en el tema cuando en la Biblia se nos ha dicho que hemos sido llamados a reyes y sacerdotes para Dios su Padre, que entonces como somos reyes podemos hacer nuestra propia voluntad y podemos maldecir o bendecir al que querramos. Pero esto no es así. Este principio nos dice que nosotros no podemos maldecir lo que Dios no maldice. Nosotros tenemos que fluir únicamente si estamos pegados a la vid, si estamos pegados a Cristo. Nosotros podemos tener el entendimiento espiritual. Y el segundo principio es muy similar, pero en el sentido contrario. Lo que Dios bendice no se puede maldecir. Lo que Dios bendice no se puede maldecir. Números 23:20. Se me ha ordenado bendecir. Y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Te voy a poner dos ejemplos para que entendamos esto. Con el punto número 1, no se puede maldecir lo que Dios no maldice. Si Dios nos rescató de la maldición que teníamos al estar alejados de Él. Éramos receptores de las maldiciones que nosotros del pecado. Y la maldición del pecado es que la paga del pecado es la muerte y la muerte eterna. Pero Cristo se hizo maldición en la cruz. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él recibió todas las maldiciones que te correspondían a ti y a mí y las pagó con su muerte para que nosotros recibiéramos la bendición de Dios. Y si tú eres un verdadero o una verdadera hija de Dios, no hay maldición ni agüero contra Israel, dice una palabra. Y traída a nosotros, no hay maldición si estamos en la obediencia de Dios, si estamos en Cristo. Porque en Cristo recibimos, Cristo pagó la maldición y recibimos de su bendición. Y vamos al punto 2. Lo que Dios bendice no se puede maldecir. Si tú estás en Cristo obedeciendo su palabra, aunque venga un brujo, un hechicero, aunque venga cualquier tipo de estructura de maldad, si tú permaneces en él,
Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Nosotros somos los benditos de Dios porque hemos creído en Él y su bendición es puesta sobre nosotros y nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Son dos, principios espirituales que tenemos que entender y que se puede sacar de acá. Si allí se hubiera quedado la historia de Balaam, porque Balaam no maldijo a Israel, sino que lo bendijo. Tal vez se hubiera quedado ahí la historia como un extravío del profeta, como un momento de una locura temporal del profeta. Pero Balaam no quería perder la oportunidad de ganar dinero. No quería ver que todo eso que le habían ofrecido de riquezas, de tantas cosas, lo pudiera perder. Él era alguien que tenía conocimiento espiritual. Y a pesar de que él sabía, él ya ahora tenía clarísimo, no solo ya Dios le había dicho en varias oportunidades que él tenía que bendecir a Israel y él no podía bendecirlos, él tenía muy claro el panorama espiritual. Él sabía que solo podía bendecirlos y sabía que había una sola manera de que Israel cayera fuera de la bendición de Dios. Había solo una manera, y eso él lo sabía porque tenía conocimiento espiritual. Había una sola manera que Israel se saliera de la bendición de Dios, y esto era que Israel pecara. Ya, solo había una manera de que ellos dejaran de tener la cobertura de bendición, es que el pueblo de Israel se saliera de la cobertura de la voluntad de Dios. Era la única. Entonces, la Biblia nos enseña y nos muestra que este personaje, Balaam, aconsejó a Balac y a los moabitas sobre cómo atraer al pueblo de Israel con prostitutas e idolatría. Él ideó un plan malvado, un plan satánico. Este hombre que era un profeta de Dios en su principio se volvió un agente de Satanás y con su conocimiento espiritual dio el consejo y planeó la estrategia para que atrajeran a los varones de Israel con prostitutas y con idolatría. No podía maldecir a Israel directamente y dio este plan malvado para que Israel atrajera maldición sobre sí mismo. Mira, esto es tremendo. Esto nos da una enseñanza terrible y tremenda. El pecado siempre va a tener alguna consecuencia. Cristo cargó la consecuencia de todo nuestro pecado. Pero eso no nos da licencia ni libertad para andar tras el pecado y creer que no va a haber ninguna consecuencia sobre nuestras vidas. No es así. El pecado siempre va a tener una consecuencia. Y este rey Balac siguió el consejo de Balaam. Israel cayó en pecado porque empezaron a fornicar con las mujeres moabitas, las vieron atractivas, ellos se dejaron llevar por esto y ellas los llevaron a adorar a otros dioses. Los varones de Israel adorando a otros dioses, poniéndoles incienso a otros dioses, postrándose delante de otros dioses. Y adoraron en un lugar que se llamaba Baal de Peor. Baal era ese señor demoníaco de esa área, lo terminaron adorando, fornicando con las mujeres madianitas. Y por ese pecado, en ese lugar, en Baal Peor, Baal de Peor, murieron 24,000 israelitas, donde era una victoria total, donde había una victoria total porque Dios estaba con Israel.
Israel no mantuvo su santidad. Tenemos que entender que hay muchos afuera que quieren vernos caer, muchísimos. Una multitud de demonios, una multitud de personas dominadas por demonios que quieren ver caer a los hijos de Dios, que están tramando estratagemas, pero nadie puede tocar a un hijo de Dios, nadie, aunque aunque vengan las estrategias más terribles, no nos pueden hacer caer y no pueden tocar y ni maldecir a un hijo de Dios. Solamente cuando un hijo de Dios se aparta de la cobertura de Dios para ir tras el pecado, entonces el pecado puede traer consecuencias. Y la consecuencia fue que 24,000 hombres de Israel murieron en ese lugar. Y dice la palabra de Dios en Números 25, 1, 3. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué se encendió la ira de Dios contra su pueblo? Porque desobedecieron su palabra, fornicaron. Y la fornicación aquí nos habla de dos tipos de fornicación. La fornicación natural, que es las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero también la fornicación espiritual, que son las relaciones espirituales fuera del único Dios, porque ellos sacrificaron a sus dioses. Y aquí nos marca que quién fue el que los aconsejó. Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Miren, esas palabras me estremecen el corazón. Hubo mortandad en la congregación de Jehová por el pecado. Tenemos que examinar nuestro corazón, arrepentirnos si tenemos pecado y desecharlo fuera. En las iglesias, en las congregaciones del Señor, no se puede consentir el pecado, porque ese consentimiento del pecado puede crear una mortandad espiritual en la congregación de los justos. Eso es terrible. Pero la historia de Balaam termina mal, porque de ser un profeta de Dios, de hecho, la Biblia en un pasaje de aquí de Números lo empieza llamando profeta y lo termina llamando adivino. Pasó de ser un profeta de Dios a un adivino. Un adivino es una persona que ya no confía en el Dios verdadero, sino que usa artes mágicas para tratar de adivinar el futuro, fuera de la voluntad de Dios. Este hombre que quiso quedarse con una enorme riqueza terminó muerto a espada por el mismo pueblo de Israel. Y nos dice aquí en Números 31:8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Los hijos de Israel destruyeron a este profeta que empezó, este malvado profeta que empezó siendo un profeta verdadero de Dios, terminó siendo un adivino usado por Satanás. Y su nombre y su conducta
quedaron siempre relacionados y hacen referencia a los falsos profetas y a los falsos maestros. El nombre de Balaam en la escritura quedó relacionado con aquellos que enseñan o que quieren traer falsas enseñanzas al pueblo para torcer su caminar, para llevarlos a la muerte espiritual. El nombre de Balaam queda relacionado y queda como un nombre que significa falso profeta o un profeta con un llamado o un don verdadero de Dios, pero es atraído y seducido por su deseo de riquezas para engañar al pueblo con su propia, en su propia maldad, en dejarlos caminar en su propia fornicación natural y espiritual. El mismo Señor Jesucristo nos alerta y nos advierte, y en la revelación que le da al apóstol Juan, le dice esta palabra para la iglesia de Cristo hoy. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El pecado sigue siendo el mismo hoy en la iglesia, porque lo que se dejó escrito en el Antiguo Testamento es para que nosotros tengamos una advertencia y no caigamos en los mismos errores que cayó Israel. Pero el principio sigue siendo el mismo, que hay hoy hombres y mujeres con la doctrina de Balaam, que enseñan a los enemigos de Dios a ponerle tropiezo a la iglesia, para traerles enseñanzas que no son de Dios. Y dice, y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso quiere decir a acercarnos a cosas que son definitivamente desagradables a Dios. No, 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 eso no es tan malo. Si estamos viviendo en una sociedad tan abierta, en una cultura mundial, esto ya no, esto probablemente era hace 500 años, hace 1000 años, pero hoy podemos comer comida sacrificada a los ídolos. ¿Y qué es comida sacrificada a los ídolos? Tal vez algunas películas, tal vez algunas redes sociales están entregadas a la lujuria, al pecado, a algo que no agrada a Dios. Y algunos predicadores están llevándolos con esta doctrina de Balaam a decir, no, esto esto no es pecaminoso. Y a cometer fornicación, ese es el otro punto. Fornicación, como les digo, natural y espiritual, porque algunos dicen, bueno, no importa. Bueno, los muchachos que nada más se junten un rato y que miren realmente si incluso les agrada sexualmente su pareja y después mirarán. Esa es la doctrina de Balaam. Querer traer impureza sexual al mismo pueblo de Dios. Las tácticas de Satanás no han cambiado mucho. Si él no puede maldecir al pueblo de Dios directamente porque no lo puede hacer, él no, Satanás no puede maldecir tu vida, no lo puede hacer. Pero él entonces trata de buscar la puerta trasera y la idolatría de la inmoralidad. Y la idolatría y la inmoralidad sexual son sus tentaciones preferidas. Hay que descubrir a los falsos profetas, tenemos que tener el discernimiento y a los falsos maestros que van tras sus propios deseos y tras sus propios bolsillos, sin importarles si lo que dicen y lo que enseñan no va de acuerdo a la palabra de Dios.
La enseñanza de la palabra de Dios es que debemos de la sana doctrina, y nos habla la palabra, es que tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Es la vida de los creyentes, no es como satisfacer nuestros propios deseos y, y seguir la vida de los demás, de lo que dice el mundo. No, no debemos de enredarnos con creencias que no son bíblicas. No debemos creer que la fornicación va a venir sin consecuencia a nuestra vida y que solo tener una apariencia de espiritualidad basta para ser agradables a Dios. Hoy este tema pues es un tema duro, pero verdadero, que debemos de someternos a Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él quiere llenarnos con su gracia y su favor, pero quiere que seamos verdaderos discípulos, que sigamos su caminar. Por eso hoy me permites orar un momento por tu vida. Seamos afirmados en Él, para que no caigamos en el lazo de Satanás y que podamos ver desde ya si hay estrategias y tentaciones que se están acercando por nosotros, no por de frente, ¿verdad? Porque nosotros lo podemos distinguir, ya tenemos un discernimiento espiritual, pero que puedan, de aquellas estrategias que puedan querer venir por la puerta de atrás a querer destruir nuestra vida y nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro, Señor, por tu pueblo. Oro, Señor, por la congregación de los santos, para que nos guardes de toda estrategia de Satanás. Que no nos creamos nunca, Señor, que somos lo suficientemente fuertes para salirnos de tu cobertura, Señor, de la sombra de tus alas, para juguetear, Señor, con la tentación, sino que permanezcamos firmes en ti, que huyamos de las tentaciones, Señor, sexuales, que, Señor, resistamos al diablo para que él huya de nosotros cuando vengan cualquier tipo de doctrina, Señor, que nos quieran llevar a una palabra que no es tu palabra, que no es que sea diferente a esta palabra con la que has guiado nuestra vida durante tantos años, que ni el mundo ni cualquier influencer pueda venirnos a decir que hay una palabra diferente, ni un Cristo diferente, ni un Dios diferente, el Dios que nos ha sido revelado en la Biblia. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Es un privilegio para mí poder compartir esta bendita palabra de Dios con ustedes. Espero que haya sido de edificación y que podamos poner nuestros pies en la roca, en la esperanza en la que nunca seremos avergonzados. Que el Señor bendiga sus vidas. Oramos por la mamá de Ani López, que está en un proceso de operación por cataratas. Padre, en el nombre de Jesús, sana, Señor, a la mamá de nuestra hermana Ani, Señor, líbrala a esas cataratas, limpia sus ojos, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una muy buena noche, que el Señor guarde nuestras vidas en esta semana y que podamos experimentar la gracia y la misericordia de Dios en cada paso que demos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.